Quien nos pueda ver, no sé si nos puede decir si se escucha por el chat, por favor. Ya me dicen que se escucha bien. Entonces puede presentar. Perfecto. Buenas noches con todos. Muy buenas noches con quienes nos están siguiendo el día de hoy. Quien habla es José Martínez en representación del Instituto Peruano de Análisis Conductual. Y bienvenidos a IPAC al Aire. Este es un canal donde semanalmente estamos tratando temas de importancia para el público en general, y una vez a la semana tenemos un programa de conferencias para un público conocedor, para el público que está dentro de la psicología. Hoy nos acompaña Luis Miranda. Luis Miranda es también psicólogo del Instituto Peruano de Análisis Conductual, y tenemos el agrado, tenemos el gusto, y además personalmente tengo el honor de, digamos, de ser acompañado esta noche por Katy Mackenzie. Katy Mackenzie es una psicóloga egresada de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Eh, a ella la conocí empezando su entrenamiento como psicóloga, y para mí, Katy, es un honor tenerte ya como colega, tenerte como psicóloga y como psicoterapeuta, y me siento muy, muy contento de que esta noche nos estés acompañando. Eh, el tema y el tema de hoy, vamos a tratar los de estados emocionales de personas con discapacidad, que es un tema, digamos, de mucha importancia ahora en pandemia, y Katy, con toda la especialidad que tiene, nos va a poder ir explicando sobre algunos aspectos importantes. Katy, muy buenas noches. Eh, Bienvenida a este programa, y te damos unos minutos para que puedas presentarte, por favor. Claro que sí, buenas noches, profesor, buenas noches, Luis, buenas noches con todos. Yo soy Katy Mackenzie, soy licenciada en psicología, colegiada y habilitada por el Colegio de Psicólogos del Perú hace ya un tiempo. Eh, Soy psicoterapeuta, formada en análisis existencial y logoterapia, y mi experiencia de trabajo siempre ha sido con personas con discapacidad visual, multidiscapacidad y sordoceguera en un centro educativo básico especial desde el 2016 más o menos hasta el 2020. También a la par, increíblemente entré también, aunque yo no me lo esperaba, entré a trabajar también como psicólogo organizacional para una empresa textil. Así que bueno, también tuve experiencia como siendo psicóloga reclutadora. Y ahora estoy trabajando para un tercerizador. También tengo experiencia con población migrante. Y ahora estoy trabajando para un tercerizador de salud, en el cual atendemos a pacientes en diferentes condiciones. Y a mí por lo general me mandan los que tienen eh, alguna condición que no se puede cambiar. Por ejemplo, eh, condiciones visuales, auditivas, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo podría decir en cuanto a mi experiencia de trabajo, que ha sido hasta el momento bastante amplia, variada. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias. Katy, tú eres una psicóloga con un tipo de discapacidad sensorial. ¿Puedes comentarnos un poco cómo fue tu entrenamiento como psicóloga, o tu entrenamiento, sí, pues tu entrenamiento como psicóloga? Si de repente encontraste alguna dificultad en general, ¿no? De compañeras de estudio, había algún tipo de prejuicio al respecto. ¿Puedes comentarnos un poco sobre tu entrenamiento? Y sabemos que hay muchos estudiantes con discapacidad y que quieren escucharte un poco a manera de situación que pueda motivarlos, ¿no? Claro, bueno, en cuanto a prejuicios, yo diría que están todas las conjugaciones, ¿no?
Prejuicios hay, Ujú. hubieron, hay y seguirán habiendo, pero yo siempre he tratado ¿qué le digo? De hacer de mi discapacidad un poquito de ventaja, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que yo sí tuve complicaciones es en las pruebas proyectivas, ¿no? En cuanto a mi entrenamiento, porque en todo lo demás, en realidad, siempre me adapté, pero en lo que sí siempre se me hizo muy complicado eran las pruebas proyectivas, porque una compañera me podría decir, ah, ya, esta persona tiene, no sé, ha dibujado sombreado en la parte de arriba, y otra persona me podía decir, sí, ha dibujado sombreado en la parte de arriba, pero también acá en la del costado. Y otra persona puede decir, sí, ha dibujado en la parte de arriba y costado, pero está como en una forma, o sea, cada persona me decía una cosa distinta y yo terminaba muy confundida, ¿no? Entonces, lo que hacía era fiarme solamente de una persona, ¿no? O sea, decía ya, o sea, no voy a preguntar más, simplemente voy a preguntar a una persona que sea de mi confianza o a dos máximo, porque eso sí era algo que yo soy consciente de que hasta ahora, ¿no? No es algo que yo pueda visualizar. Es más, la gente ve y nunca ve lo mismo, o sea, pueden ver una figura, es como si la gente me describiese un poco el test de Rorschach, ¿no? O sea, es como que una persona ve una cosa, otra persona ve otra, y algunos ven un color, otras personas ven otro color, y realmente es, es un poco difícil ese aspecto, pero por todo lo demás, en realidad siempre he sabido adaptarme. Y gracias a Dios las pruebas proyectivas no es algo que se emplee todo el tiempo ni en todo momento. Es más, hay psicólogos que no tienen discapacidad visual y que no utilizan las pruebas proyectivas, y que más bien se valen de otros instrumentos. Hay otros profesionales que no utilizan instrumentos psicológicos de medición, o sea, test. Entonces, Sí, pues bueno, es variado, ¿no? sí, eso es cierto, ¿no? Claro, la psicología no necesita, o en todo caso, por ejemplo, quienes hacemos terapias conductuales o modificación de conducta, realmente no necesitamos usar muchos textos, muchas pruebas psicológicas. Y sí, pues entendemos un poco el problema que puede tener un estudiante al tratar de usar un estudiante con discapacidad sensorial visual, de usar una prueba pues, proyectiva, ¿no? Eh, Sí. y en todo caso, eh, eh, digamos, y hay, eh, digamos, ¿qué puede encontrar un estudiante con discapacidad sensorial en su universidad, ¿no? Es decir, en las autoridades de una universidad, en los profesores de una universidad, hay cierta permeabilidad, hay adaptabilidad como para poder seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay de todo, profesor. Un estudiante con discapacidad de una universidad puede encontrar de todo, y es importante que psicológicamente esté preparado para encontrar de todo, como de todo en la vida en realidad. No por tener una profesión o no por ser psicólogos, las personas no van a ser prejuiciosas o van a ser amables, ¿no? No, realmente para nada, ¿no? Es más, algunas veces la persona que barre puede ser mucho más amable que una persona que está de repente con muchos cartones, ¿no? Colgados. Entonces, creo que indistintivamente de la profesión, en la vida siempre va a haber de todo, y bueno, eso, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? En la vida vamos a encontrar de todo, sí, es cierto. No sé, de repente Luis tiene alguna pregunta, algo que aclarar, por favor. Sí, antes de continuar con otros aspectos más particulares, quisiera que nos pudiera hablar Ujú. Katy un poco de qué es la discapacidad, según su perspectiva, ¿no? Bueno, Luis, la discapacidad, según mi perspectiva, es una condición que hace que la persona no pueda hacer determinada actividad. O sea, es muy específica. Puede ser una discapacidad o puede ser multidiscapacidad, ¿no? O sea, multicondiciones o multisituaciones que la persona no puede ver. Por eso yo no estoy en contra de que digan persona con ceguera o persona con discapacidad visual, porque es verdad, no tenemos o sea, es no tengo la capacidad de ver. Pero eso no significa que no tenga la capacidad en otras áreas, ¿no? Por eso para mí la discapacidad es el impedimento de hacer alguna actividad o no sé, o
no sé, o sea, hay diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Entonces es el impedimento de algo específico, pero no de toda la vida, ¿no? Claro, exactamente. Y digamos, ¿qué casos has visto o qué casos son los más comunes que sueles ver cuando atiendes personas con discapacidad del grupo que hayas atendido? Y también sería bueno esa aclaración respecto a si cuál es digamos, la población que tú prefieres atender y la población, digamos, que has solido tener que atender en la práctica clínica. Bueno, justo ayer estaba viendo a un logoterapeuta, o sea, a un especialista en logoterapia que conoció a Víctor Frankl. Víctor Frankl, yo soy fan de la logoterapia, de verdad. Lo siento porque también me gusta por ejemplo, me gusta mucho la cognitivo-conductual. Estoy siguiendo una segunda especialidad en cognitivo-conductual, por ejemplo. Pero me gustan mucho las terapias humanistas. Y bueno, en cuanto a las terapias humanistas, justamente lo que dice Jerónimo Acevedo, que es un logoterapeuta que tiene un librito muy bonito que se llama El modo humano de enfermar. Y él dice que nunca hay que ver a la persona como un caso, ¿no? Sino como una historia de vida. Entonces, cuando nosotros, o por lo menos cuando yo eh, tengo el privilegio de contar con la confianza de una persona que se abre a mí y me cuenta, por ejemplo, ¿no? Si si está teniendo síntomas de ansiedad o está teniendo síntomas de depresión o está teniendo alguna sintomatología que me haga pensar en algún eh, entre comillas, problema de personalidad, yo siempre, o sea, es mi forma de ver la vida, ¿no? Hay psicólogos que dicen, bueno, yo veo más casos de ansiedad, de depresión, pero es que yo nunca he encontrado una biografía o una historia de vida igual a la otra, ¿no? Y siempre las motivaciones que tiene cada persona son tan diferentes que no te podría precisar cuáles son las historias de vida que yo he visto con más frecuencia porque ninguna se parece a la otra y eso es lo bonito de mi carrera, ¿no? Y como comentaba el profesor José, ¿alguna vez te has topado con prejuicios al atender a un cliente en una terapia psicológica? Eh, Prejuicios en cuanto a los mismos pacientes, hasta el momento no. La verdad, hasta el momento no. Más bien, muchos de los pacientes con los que yo atiendo cuando se enteran de que no veo, se abren mucho más, especialmente si son pacientes hospitalarios, ¿no? O sea, sienten que los puedo entender mucho más. También estoy trabajando con población adulto mayor y a veces ellos se demoran mucho para hacer las cosas y yo también a veces me demoro mucho para hacer alguna actividad o tengo que pedir mucha ayuda en algunos casos, en otros casos no, pero sí, en algunos casos sí, ¿no? No se me puedo demorar de una esquina a otra un montón, no porque yo quiera, sino porque no hay nadie que me pueda ayudar a cruzar la pista. Entonces, digamos que lo que he encontrado en mis pacientes, por lo menos en mis pacientes hasta el momento, es como mayor apertura, mayor cercanía, como que mayor identificación entre nosotros. Y cuando era reclutador igual, lo que encontraba era que digamos que el postulante que venía a buscar un trabajo se motivaba, ¿no? O sea, decía, bueno, no sé, o sea, yo recuerdo un postulante, por ejemplo, que no sé si fue un prejuicio, ¿no? Pero me dijo, si usted ha encontrado trabajo, yo sé que también voy a encontrar un trabajo, ¿no? Yo no sé si sentirme halagada o no, pero sí es verdad, ¿no? O sea, creo que es importante perseverar y si mi presencia ayuda a ello, pues genial, ¿no? Por el momento no me encontró con un prejuicio así, ¿ah? Buena pregunta, Luis. No, hasta ahora no. Me parece, me parece muy bien. ¿Y José tiene alguna otra pregunta antes Sí, de... sí, claro, claro. Yendo un poco por la pregunta, por la primera pregunta que hizo Luis acerca de, digamos, de los pacientes que atiendes, quería preguntarte si has notado en el ejercicio de tu profesión, en la intervención clínica, digamos, qué tipo de demanda psicológica podemos encontrar con regularidad en población con discapacidad.
si de repente este tipo de demanda depende también del tipo de discapacidad, ¿no? Es algo así como decir, bueno, las personas con discapacidad sensorial presentan estas características psicológicas o en todo caso requieren más atención, más psicoterapia, más consejerías en este tipo de temas, ¿no? De repente quieren afrontar un poco eso, ¿no? El prejuicio de las personas, o de repente quieren que los acompañen a manera de acompañamiento terapéutico, porque se sienten de repente un poco ansiosos en su entrenamiento como profesionales. No sé, ¿has encontrado alguna regularidad? Porque esto probablemente nos lleve incluso nos lleve a pensar en el desarrollo de algún programa de salud, un programa específico, ¿no? A manera probablemente de política de salud, ¿no? Política nacional de salud. Así es, tomando en cuenta esas necesidades psicológicas que yo he visto, me motivé desde el año pasado a hacer unos conversatorios específicos al principio para personas con discapacidad visual. Ahora es para personas con discapacidad visual, sensorial y auditiva, porque tengo una chica que se sumó a hacer la lengua de señas, ¿no? Para que las personas con discapacidad auditiva también sepan lo que está, puedan interactuar, ¿no? Si es que así lo quieren. Y todas las personas que quieran aprender sobre personas con discapacidad. En realidad, he venido haciendo los conversatorios durante una vez por semana, ya he venido haciéndolos durante 13 meses, o sea, un año y un mesecito. Y en Bastante realidad lo tiempo. que he encontrado es mucha participación de las personas. Y estos conversatorios son públicos, en realidad están en mi canal de YouTube, que se llama Mis Cuatro Sentidos. Y pues en realidad son públicos y hemos trabajado tantos temas, profesor. Por ejemplo, ansiedad, ¿no? He trabajado, wow, los sueños, cómo son los sueños de una persona que no puede ver, cuál es la tarea que cumple el sueño. Después he trabajado tolerancia a la frustración, actitud frente a la discapacidad. Eh, wow, son tantos temas que no sé ni siquiera por dónde empezar y realmente sí sería muy valioso, digamos que hacer de esto algo específico, ¿no? Sentido del humor, gratitud, o sea, variables de la psicología positiva, porque en realidad, eh, bueno, eso es lo que yo he hecho, ¿no? Y a mí me demuestra que sí necesitamos de repente de grupos de acompañamiento, más que grupos de psicoterapia per se, creo que más que nada necesitamos grupos de acompañamiento para no sentirnos solos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, muchos de nosotros nos sentimos como únicos o como que solamente nos pasa a nosotros, ¿no? Y no, realmente hay muchas cosas que les pasa a mucha gente, teniendo o no teniendo discapacidad. Y eso es lo que yo podría decirles, ¿no? Que realmente son tantas las necesidades que si lo que necesitamos es investigación. O sea, por ejemplo, cuando yo hice mi investigación, mi tesis, eh, realmente yo motivé a una compañera, y lo digo con orgullo en realidad, porque yo motivé a una compañera, a una interna en ese entonces, a hacer su tesis sobre personas con discapacidad visual. Ella fue la primera haciendo una tesis sobre discapacidad visual en Lima, tratando temas de psicología, o sea, como psicóloga, ¿no? Porque había otra investigación, ¿no? Pero ella fue la primera y yo fui la segunda, ¿no? Porque en cuanto a Aquí, psicología no hay, y eso es preocupante. te hago una pregunta adicional. ¿Esas tesis de qué año estamos hablando? ¿Cuándo fueron presentadas esas tesis? Ya, mi amiga hizo una correlación entre ansiedad y resiliencia en personas con discapacidad visual según si es ceguera de nacimiento o ceguera adquirida. La presentó en Adquirida. el 2018 y mi ¿Ya? tesis fue presentada en el 2019, que fue gratitud en personas con ceguera según su diversidad causal, o sea, también si es ceguera de Pero, nacimiento o pero adquirida. a ver, la psicología como profesión, probablemente estemos hablando desde 1955, más o Pues sí, menos, con 60, desde San Marcos. Y mira cuántos años han pasado para que recién se pueda plantear, presentar
una investigación sobre discapacidad sensorial, específicamente visual, ¿no? Y En eso nos Lima, muestra así es. probablemente qué tanto hemos dejado de atender a peruanos, ¿no? A personas que han necesitado algún tipo Animeños, porque hay una enfermera que sí trabajó, ah, pero bueno, es enfermera, ¿no? sí, sí, claro, ¿no? Entonces urge, realmente urge tomar cartas en el asunto y empezar más bien a atender, ¿no? Atender, me refiero a atender esta necesidad de información, esta necesidad de ir validando estrategias, necesidad de ir validando instrumentos específicos para la población específica, ¿no? Con la que estás trabajando. Eh, Me surge ahí otra, Según entonces, el caso. según el caso, ¿no? Y imagino que entonces la característica o la regularidad que se presenta en pacientes con discapacidad sensorial es básicamente, como lo señalaste hace un momento, un poco de sensación de soledad, un poco de sensación de que requieren estar un poco más acompañados, la necesidad de trabajar en comunidad, o ahora como se utiliza el término en tribu, probablemente es bastante importante, ¿no? Sí. ¿Tú sabes si es que hay protocolos de intervención de acuerdo probablemente a la edad, protocolos de intervención psicológica, cuando, por ejemplo, alguien presenta una discapacidad sensorial adquirida? Porque no, imagino que no es el mismo el abordaje, ni la sensación, ni la característica emocional de una persona con discapacidad, digamos, de nacimiento, con una discapacidad adquirida, ¿no? Y No, creo para que debería nada. haber algún tipo de especialidad, de especialización acerca de eso, ¿no? O sea, Eh, el abordaje eh, debe ser muy complejo. sí, bueno, sí, en parte sí, en parte no. En realidad, la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, es una de las organizaciones que no tiene un par, en realidad. ¿Qué significa esto? De que no tiene un equiparante en todo lo que han investigado ellos, siendo una organización europea, ¿no? Española. En cuanto a personas con discapacidad visual, ellos tienen realmente unos avances en investigación, en, eh, en todo tipo de cosas, hasta en juegos accesibles, en, en el aspecto psicológico, en el aspecto emocional, en cuanto a los protocolos. Tienen libros que hablan acerca de cómo abordar a una persona que recién pierde la vista. Es más, hay un libro que tiene como muchos autores, que lo hizo la ONCE, que se llama Ajuste a la discapacidad visual. Y justamente ahí es donde hacen, digamos que ponen en relieve esto que usted está mencionando, ¿no? Cómo abordar a una persona que recién pierde la vista, ¿no? Psicológicamente, cómo se podría estar sintiendo, no asumir, no pensar que como ha perdido la vista, sí o sí va a pasar por un duelo, ¿no? Porque hay personas que pierden la vista y no pasan por un duelo, increíblemente, ¿no? Entonces, hay personas que pierden la vista y se quedan ahí. Entonces, como aspectos específicos, por ejemplo, siempre hablarle a la persona con discapacidad visual, nunca al acompañante, ¿no? Otra cosa importante es hacer referencias, digamos que eh, hay, ¿cómo se llamaría? Espaciales, por ejemplo, Ah, toma esto que está aprendizaje a tu espacial. derecha. Sí, claro, Exactamente, es un tema también importante de investigación, ¿no? El aprendizaje espacial. Un uh-huh. aprendizaje, un tipo de aprendizaje digamos, que no requiere de señales visuales, ¿no? De No, estimulación visual para poder no, dirigirse. así es. Yo Sí. cuando era chiquita, por ejemplo, en mis clases de estimulación temprana, Ujú. recuerdo, bueno, no tanto, yo creo que no era tan temprana. Recuerdo que, por ejemplo, un profesor lo que hacía era coger unas llaves y nos hacía como, ya, ¿dónde se cayó la llave? ¿Derecha, izquierda, adelante o atrás? Nosotros teníamos que escuchar. Y a veces se le priva al niño, al adolescente o a la persona con ceguera de esto cuando les recogen todo, cuando les dan todo. No, también hay que hacer que se esfuercen, ¿no? Un poquito, Claro. porque también si se les da todo o se les asiste en todo, se les está haciendo un daño, ¿no? Se está retrasando de alguna manera su adaptación, ¿no? Totalmente, sí. Porque seamos realistas, esta es una sociedad con infraestructura
digamos, para personas con un nivel de sensorialidad visual, ¿no? Así es. Y requiere de todas maneras de una adaptación de la infraestructura y diferentes aspectos, ¿no? Sí, y eso que imagino que también es muy necesario, ¿no? Aspectos como de repente de la semaforización de calles, de repente con las señales de los ascensores, digamos que se requiere probablemente de una política ya, digamos, de inclusión, ¿no? De inclusión. Sí, se trabaja en realidad en eso, pero a veces no se hacen correctamente los focus group, el semáforo no se coloca bien, y más es lo que se escucha el ruido de los carros y sería un riesgo altísimo para la persona conseguir cruzar con ese sonido, porque uno nunca... En realidad el Perú es un país en el cual habría que hacer muchos cambios para que ese tipo de semáforos puedan funcionar. En cuanto a los ascensores, sí se ha aplicado esa política, por ejemplo, de hacer las Braille. señales en braille, pero en realidad con que yo solamente digo que con que cada cual haga su parte, estamos bien, ¿no? ¿Qué significa eso? Si yo soy una persona con discapacidad, voy a una universidad, hago mi parte. Si yo soy un alcalde, hago mi parte. O sea, no estar esperando que hayan como políticas y así, porque en realidad, profesor, le digo de que en cuanto a discapacidad y leyes, el Perú tiene la mejor política de ley en cuanto a Latinoamérica. O sea, tenemos la mejor ley en cuanto a Latinoamérica. O sea, imagínense, en, en libro, o sea, en teoría. Pero en la práctica somos de los últimos, ¿no? O sea, No está implementada, pues, ¿no? Como así casi es. todas las leyes en nuestro país, que Pero falta no están muy reglamentación bien hechas, ¿no? y es cierto, es cierto. Luis, no sé si eh, tienes alguna pregunta adicional para Katy. Sí, hace un rato mencionabas, Katy, sobre el tema de no dar, digamos, todo fácil con el ejemplo de las llaves, ¿no? Este Ajá. tema de la condescendencia, digamos, es muy común para la población en general, quizá creer que una persona con discapacidad, pues, eh, de algún tipo específico, no va a tener demasiadas dificultades, ¿no? Y a veces uno quiere facilitar todo a esa persona, o sobreprotege. ¿Qué tanto has visto tú que esta condescendencia afecta a estas personas y, digamos, cuál sería la recomendación, ¿no? Bueno, según los autores, que son muchos, los de la ONCE, Pallero, González, son un montón, la verdad, son un montón de gente que trabaja en eso. Según los autores de la ONCE, dicen que en realidad cuando una persona recién tiene contacto con una persona con discapacidad de cualquier tipo, se va como a los dos extremos, a subvalorar o a sobrevalorar. ¿Qué significa esto? De que yo voy a pensar que la persona con discapacidad es lo máximo y no tiene barreras, no tiene límites, todo está en la mente, ¿no? Así como esa frase del que es pobre porque quiere, ¿no? O sea, ese tipo de frases así bien surrealistas, no sé, Bien entonces, cliché, bien cliché. exactamente, ¿no? Bien, motivadoras, entre comillas, este, yo diría vende humos, ¿no? Porque se estaría perdiendo ahí de vista algo importante que son las necesidades específicas que tiene esta población, ¿no? Por ejemplo, hace poquito llevé como el abordaje eh, a las personas con discapacidad en incendios forestales, ¿no? Y eso creo que es importante, por ejemplo, que lo tomen en cuenta los bomberos, ¿no? Si tienen a personas con discapacidad en un incendio, ¿cómo la persona con discapacidad va a hacer para salir? ¿No? O también en sismos. Entonces son pequeñas cosas que a veces la gente como que no piensa en esas pequeñas cosas. Bueno, hablando sobre la sobrevaloración, ¿no? Que somos lo máximo, que todo lo podemos, pero si hay una persona con discapacidad física que tiene una escalera, no por decirle que eres lo máximo, esa persona va a subir, ¿no? Entonces necesitamos de algunos ajustes. Y la subvaloración que hace referencia a que la persona con discapacidad no puede hacer nada, hay que hacerle todo o hay que pedirle poquito porque se van a cansar. Nunca me voy a olvidar que un día estaba conversando con una persona, no puedo decir el nombre porque voy a rajar de esa persona, no mentira, pero digamos que esa persona lo que me dijo fue, ay, pero tú le vas a aplicar ese test a estas personas, yo investigué gratitud, ¿ya? Y una persona me dijo, pero tú le vas a aplicar ese test de gratitud a las personas que no ven.
Pero ¿sabes qué? Yo te recomiendo que de repente puedas hacerle como que algún ajuste o no tenga muchas preguntas porque se van a cansar. Y yo lo que, o sea, me molesté, pero en la vida he aprendido a ser diplomática, entonces solamente sonreí y le dije, claro, se van a cansar como cualquier persona se cansaría cuando le hacen muchas preguntas, ¿no? Ah, bueno, sí, eso sí, ¿no? Entonces, a veces hay esa idea de que nos vamos a cansar o que nos vamos a demorar mucho o que de repente no vamos a poder hacer las cosas, cuando realmente si nosotros tenemos los accesos para poder hacer las cosas, lo vamos a poder hacer. Pero recuerden, ¿no? O sea, no es que no vamos a poder hacer nada, ni que lo vamos a poder hacer todo, ¿no? Tenemos particularidades, tenemos diversidades, y eso es importante siempre tomarlo en cuenta cuando abordemos a una persona con discapacidad, ¿no? O sea, y que tampoco somos buenos, ¿no? O sea, no somos ni buena gentes, ni tampoco personas especiales, ni angelitos, ni divinos, ni asexuados, ni tantas cosas que nos dicen. Mm, Hay un tema importante en esto, ¿no? No sé si tendrás los porcentajes de repente de las personas con discapacidad, digamos ya las más comunes que hayan. ¿Cuál será el porcentaje? ¿Es bajo realmente respecto a la población en general? Me parece, ¿no? Se hizo un estudio en el 2017, pero el estudio estuvo realmente mal hecho. Y eso lo dijeron muchos colectivos de discapacidad visual. Por ejemplo, una de las preguntas era, ¿usas lentes? Sí. Ah, entonces tienes discapacidad visual. O sea, realmente las preguntas estaban pésimamente mal hechas. El estudio más confiable lo hizo la INEI en el año 2012. Me parece que se invirtió bastante esfuerzo económico, personal. Yo aconsejaría mirar las estadísticas del 2012 y no las del 2017 porque no van a ser fiables por ese tipo de preguntas que realmente pues no te dan indicador de una discapacidad visual. Es más, por ejemplo, las personas con baja visión, que son las personas como que están en un cierto limbo, ¿no? O sea, ven, pero al mismo tiempo no ven como alguien que ve, pero no significa de que no vea, ¿ya? Entonces, estas personas, por ejemplo, su visión no puede ser corregida con lentes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una persona que su visión puede ser corregida con lentes y una persona con baja visión que por más que se ponga lentes o use adaptaciones como lupas, atriles, letras más grandes, colores con más contraste, igualito no va a ver bien. Entonces, yo aconsejaría los estudios del 2012 de la INDEI. Ya, ¿y recuerdas más o menos el porcentaje? No, no lo tengo en mi mente ahorita en Ya, el 2012, claro. pero sí está en mi tesis. Pueden leer mi tesis. Ahí está. Ya, más o menos la va a ser idea muy es, importante. sí, sería bueno poder revisarla. En el canal de YouTube a la hora de republicarlo lo podemos compartir ahí, ¿no? La tesis para que... Y, Sí, claro. y dicho, Ujú. dicho ese paso, antes de que continúes, Luis, recordarle por favor a quienes nos están viendo que pueden dejarnos las preguntas, que nosotros las vamos a retransmitir acá. Disculpa la interrupción, Luis. Sí, no se preocupe. Bien, más que todo la idea era de que eh, se podría entender más o menos de forma general que la población de personas con discapacidad, obviamente en función a la población general total, es baja, ¿no? O sea, no es, pueden ser cientos de miles de personas, pero en función a la población general, al llegar pues ser un menor porcentaje, ser una minoría por así decirlo, no hay sensibilización en la población porque estas personas no tienen mucho contacto con estos casos, ¿no? Eh, ¿Qué recomendarías a las personas en general para que puedan sensibilizarse un poco más frente a los distintos casos de personas con discapacidad? En realidad, el colectivo de personas con discapacidad es uno de los tantos grupos que pertenecemos a los grupos minoritarios, ¿no? Por ejemplo, la comunidad LGBT, por ejemplo, la comunidad de personas migrantes, y así podría mencionarte varias personas o varios colectivos que son minoritarios, pero hay colectivos que son más visibles incluso, a pesar de ser minoritarios, como la comunidad LGBT. Pero, por ejemplo, las personas con discapacidad, a veces se cree que discapacidad es igual a discapacidad física, ¿no?
O a veces se cree que discapacidad es solamente la persona que no ve, y no, realmente hay tipos y grados de discapacidad. Tenemos la discapacidad física, la sensorial, la intelectual y la mental, ¿no? Que también a veces no se habla sobre la discapacidad mental. Entonces, somos un grupo realmente grande en cuanto a minorías, pero no somos visibles, yo creo que también por estereotipos de las personas con discapacidad. Me parece que se hizo una investigación en Cusco acerca de cómo la percepción que tiene la sociedad acerca de la persona con discapacidad. Hay investigaciones interesantes, ¿ah? En Renati, que creo que es la página, sí, pues es la página de SUNEDU. Ahí pueden averiguar acerca de investigaciones bonitas, interesantes en cuanto a discapacidad. Pero yo lo que les recomendaría a los profesionales es que nos miren como personas, y no desde la mirada clínica, ¿no? Sino desde el paradigma, digamos que humanitario, ¿no? O sea, no desde la alteración o la disminución, eh, o la conmiseración, ¿no? Ni tampoco la sobrevaloración, ¿no? Como una persona simplemente que no puede ver, ¿no? Yo a veces no entiendo por qué a las personas se les hace tan complicado entender que somos como cualquier otro grupo, pero que no puede ver, ¿no? O sea, vemos de todo, vemos infieles, o sea, vemos de todo. Eso es lo que trato de hacerles entender a las personas, ¿no? Que hay de todo, hay gente que no ve y que ha estado presa, o sea, hay de todo, ¿no? Tampoco es que todos seamos malas personas, ¿no? O sea, es que es como pertenecer a una religión, imaginemos, ¿no? O sea, no por pertenecer a una religión significa que vas a ser una buena persona, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Claro, es algo así como decir, somos como tú, ¿no? Solo que no podemos ver, ¿no? Exacto, Somos buenos, exacto. somos malos, también habemos quienes son, quienes somos, porque son delincuentes, otros no, que son infieles, otros sí, otros son religiosos, otros no, otros son muy estudiosos, otros no, Exacto. ¿no es cierto? A algunos les gusta la música, a otros no. O sea, y en realidad en mis conversatorios, por ejemplo, o sea, se puede evidenciar eso. Hay gente que es más renegona, otra gente que es un poquito más calmada, más amor y paz, más Gandhi. O sea, hay de todo en realidad, ¿no? O sea, eso es lo que yo podría decir, ¿no? Bien, y bueno, más allá de las diferencias teóricas, porque sabemos que la psicología es una disciplina, por así decirlo, con muchas discrepancias, ¿no? Entre distintos los llamados enfoques, ¿no? Eh, digamos, en estas, digamos, tendencias clásicas de intervención, ¿qué faltas de adaptación has encontrado y cuáles de repente han tenido unas adaptaciones que has visto como importantes para la población de personas con discapacidad respecto a sus procedimientos, ¿no? Por ejemplo, no las propias pruebas proyectivas que mencionaste no las podías aplicar tú, se te hacía muy difícil ese aspecto, solo esas, ¿no? Y inclusive la propia aplicación de pruebas por escrito, ¿no? A las personas con discapacidad visual, qué adaptaciones son las más comunes, ¿no? Por ejemplo, eso. Bien, por ejemplo, para una persona con discapacidad visual, yo sugeriría que la prueba sea o oral verbal o por computadora, o sea, se le pasa a la persona con discapacidad visual el link, el enlace o la prueba, esta persona la llena y ya está. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos lectores de pantalla, que, bueno, pueden investigar qué es un lector de pantalla. Ya. Entonces, nosotros, una voz, ¿no? Una voz, sonó un poco raro. Bueno, es una voz robótica que nos lee todo lo que aparece en la pantalla. Entonces, esto nos ha ayudado muchísimo a nosotros a poder acceder a pruebas digitalizadas. Entonces, eso es muy bueno. Respecto a las pruebas proyectivas, no se las podemos aplicar, pero hay pruebas proyectivas gráficas y pruebas proyectivas verbales. Entonces, por ejemplo, le podemos aplicar un desiderativo,
o les podemos aplicar de repente hay otra prueba interesante, frases incompletas de Sachs, y así podría mencionar varias pruebas proyectivas, digamos que verbales, que podrían entrar como en reemplazo de las pruebas proyectivas gráficas. Y son también válidas, o sea, no hay que parametrarse. Ahora, en cuanto a la aplicación de las pruebas, lo dice también la ONCE y está citada en mi tesis, en realidad no se necesitan de pruebas específicas. Ese es un gran límite que nosotros como población tenemos en el pensamiento. Se considera una barrera actitudinal cuando la persona cree que, digamos que, o sea, que sus actitudes nos ponen barreras. Por ejemplo, el hecho de que los psicólogos piensen que se necesita una prueba específica, eso es lo que nos limita. Realmente no se necesita una prueba específica, o sea, lo que se necesita son psicólogos que quieren investigar, conocernos un poquito más, ¿no? Por ejemplo, la escala de gratitud del doctor Reinaldo Larcón, que amablemente me dio el permiso para usarla, es una escala para medir gratitud en cualquier tipo de población. Después mi amiga también utilizó también sus escalas para medir resiliencia y ansiedad, y también es para cualquier tipo de población. Entonces no lo decimos nosotras, sino que lo dice también la ONCE, ¿no? Lo único que se necesita son las pruebas, y lo que sí varía es el método de aplicación, pero muchas de las pruebas también dicen, ¿no? Esta prueba puede ser aplicada de forma oral verbal. Entonces, si te dice eso, bacán, pues, ¿no? Uno puede aplicar sus pruebitas y ya está. O sea, no hay límites en cuanto a, o sea, no piensen de que por tener una discapacidad hay que hacer una prueba específica, porque eso sí retrasa, y retrasa muchísimo, ¿no? Ahora, que si alguien quiere investigar y hacer su grupo control, ¿no? Y decir, esta prueba eh, tiene diferencias en cuanto a la población sin discapacidad y con discapacidad, bueno, ¿no? Excelente. Pero también ya lo han hecho en Colombia, ya lo han hecho en Ecuador, ya lo han hecho en Uruguay, y con ciertas pruebas, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es lo que yo podría decir, ¿no? Respecto a tu pregunta, Luis. Sí, me parece muy excelente, sobre todo lo último que has dicho, de que más allá de suponer hay que investigar primero, ¿no? O sea, esa suposición puede traer más prejuicio, y si es que uno tiene una duda respecto a eso, es mucho más aconsejable investigarla antes de actuar, pues, ¿no? Sin ninguna base empírica. José, ¿alguna pregunta? Y Katy, quería preguntarte si es que, digamos, nosotros en Perú tenemos una comunidad de- de psicólogos con discapacidad. ¿Existe alguna agrupación, alguna asociación? Buena pregunta, no la hay. Por el momento no la hay. Si lo hubiera, no la conozco, pero realmente hasta donde sé, no la hay. Somos pocos los psicólogos que estamos, o sea, que tenemos discapacidad, ya sea visual, auditiva. Tengo un amigo que tiene discapacidad física y trabaja en un colegio, pero no somos muchos, ¿no? Gracias a, digamos que a estos conversatorios que yo doy, he motivado ya a ver dos, tres chicas a estudiar psicología. Y me siento Tú lo muy has dicho. contenta en realidad. Y nosotros también, Katy, y nosotros también nos sentimos contentos. Nos preocupa que nos digas que no son muchos, ¿no? Porque Mm, eso nos lleva a entender que no hay cierta apertura, ¿no? No se entusiasma a los jóvenes con discapacidad como para que puedan pues, seguir estudios de psicología. Y aquí viene mi siguiente pregunta de repente, Katy, es si conoces de repente alguna iniciativa del Colegio de Psicólogos, por ejemplo, o alguna entidad rectora de la psicología, no se me ocurre cuál, además del Colegio de Psicólogos, de repente alguna universidad, digamos que tenga algún alcance o que busque algún tipo de acercamiento hacia los colegas con discapacidad. iniciativas así como programas, no lo he escuchado por el momento. O sea, le diría que desconozco si es que la ha habido, pero sí en algún momento he escuchado sobre
psicólogos que trabajan con temas de discapacidad, pero tienen una mirada tan clínica, que hablan de alteración, que hablan de que están limitados, o sea, y realmente eso no nos ayuda para nada. Em, si yo pudiera decir algo respecto al avance de la psicología, es que ya el enfoque, digamos que la mirada clínica, no solamente en cuanto a discapacidad, en cuanto a otras condiciones, está muy arraigada en el pensamiento de la persona y es como muy difícil de sacarla de ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paradigma de la neurodiversidad que habla sobre por ejemplo, las personas con autismo, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Porque es muy respetuoso, ¿no? Muy respetuoso de sus estereotipias, de su forma de ver la vida, ¿no? Pero lamentablemente hay muchos profesionales que tienen esa mirada clínica en varios aspectos y no rehumanizan, ¿no? Y además no se actualizan. Es como si yo le propusiera, este profesor, escuchar una canción con un cassette, ¿no? Y le traigo su cassette y su... Usted puede hacerlo, claro, ¿no? Pero pues eso ya pasó, ¿no? Si quiero que escuche una canción, se la mando por WhatsApp y el link de YouTube. Pero es que hay gente que no quiere actualizarse porque no quiere soltar esa mirada clínica, ¿no? Entonces yo animaría a que si suelten un poquito esa mirada clínica, que averigüen acerca eh, del paradigma de la neurodiversidad, por ejemplo, para abordar a personas con autismo. El enfoque que tiene, por ejemplo, el psicólogo Ernesto Reaño es muy bonito, muy respetuoso de la persona con discapacidad. Estos conversatorios que yo hago, bueno, que ahora voy a hacer una vez al mes, también pueden ser una muy buena oportunidad porque justamente son conversatorios de iniciativas privadas, iniciativa mía, ¿no? Como Sin ningún problema, profesional. Katy, avísanos, alcánzanos el programa que con nosotros con mucho gusto lo vamos a difundir. Genial. Bueno, los conversatorios están colgados, ¿no? Para que ustedes puedan ver el tema que más les llame la atención y está en mi canal de YouTube que se llama Mis Cuatro Sentidos. Bien, y además este De inicio... repente, Sí, sí. sí, adelante, Luis, adelante, Ah, ya, adelante. bueno, quería hacer la última pregunta, si tiene otra más. Mm, sí, de repente, bueno, no, más que una pregunta, sí un comentario, ¿no? Ujú. ¿Cuánta necesidad se hace de que el colegio de psicólogos empiece a tener una mirada también hacia los mismos agremiados, ¿no? A los mismos colegiados, a los mismos psicólogos con discapacidad, ¿no? Es muy importante, sobre todo para entrenarnos, sobre todo para poder, no sé, conocer, en fin, el tipo de población con la que se está trabajando, ¿no? Es necesario. Oye, esperemos que en algún momento se pueda lograr esto, ¿no? Solo, profesor, quisiera agregar que, por ejemplo, al momento de presentar mi documentación en el Colegio de Psicólogos, pedían, por ejemplo, que escaneemos, ¿no? Y yo ahí me tocó pedir bastante ayuda. Y cuando yo indiqué, no recuerdo qué cosa era lo que me faltaba un documento, creo, y yo indiqué que yo tenía discapacidad visual y que por favor me esperen. No recuerdo para qué fue lo que yo pedí ayuda. Y la verdad, para que realmente las personas, o sea, las personas de atención al psicólogo en el colegio de psicólogos fueron muy amables, no me dijeron, ay, pero es que tú cómo te vas a colegiar, que realmente pudo haber pasado. O por lo menos yo voy siempre con ese miedo, ¿no? Y realmente no Sí, pasó. claro. Así que yo agradezco públicamente al Colegio de Psicólogos que me haya tratado como una colegiada más. Así que en ese sentido, pues yo agradezco y felicito eso al Colegio de Psicólogos, no solamente conmigo, también tengo colegas que tienen discapacidad visual, que también han egresado hace poco y también han recibido ese mismo trato. Realmente los Me alegra. felicito en esa área, ¿no? Y en el área de difusión, pues pueden buscarme para dar alguna charlita ahí interesante. Me alegra lo que dices, me alegra con el Colegio de Psicólogos que tenga ese tipo de apertura. Ahora solo nos falta la apertura de repente de desarrollar algún programa, de desarrollar algún tipo de reglamento, algún tipo de, no sé, algo que sea necesario para una mejor, digamos, para una mejor visualización, ¿no? De los psicólogos con discapacidad. Y, y nada, ¿no? De nada.
No sé, Luis, si de repente tienes algo que agregar. Sí, hay una pregunta en el chat. Bueno, voy a decir ambas. Es una pregunta y claro, otra más. La primera me parece que ya la he respondido, pero igual la voy a volver a preguntar. La primera es ¿cuáles son los temas que normalmente tratas en sesiones psicológicas? Me parece que ya hablaste de eso. Y la segunda sería, ¿durante la pandemia has visto un aumento de temas de violencia o ansiedad? Eh, en el trabajo donde yo estoy, como trabajé un tiempo con población migrante y con población, eh, digamos que trabajadores de la empresa textil, la verdad por el momento no lo he visto porque no estoy dedicada a esa área. Y creo que sí sería importante precisar que un psicólogo no debe de ser todista, ¿no? O sea, mi área específica es la persona con discapacidad y también donde la vida me lleve, ¿no? He sido psicóloga organizacional, he sido psicóloga educativa, he trabajado con niños, pero creo que es importante que el psicólogo no sea todista y yo, como por mi ética, también debo decir que yo no he trabajado, por ejemplo, con población en condición eh, digamos que de ser violentada, ¿no? En condición similar. Entonces, yo no lo he visto, ¿no? Pero no sé si otros colegas sí lo hayan visto. Bien, ya, entonces la última pregunta ya para cerrar sería que, bueno, más que, claro, una pregunta, a ver, que nos comentes un poco más bien sobre, aparte de tu iniciativa, primero un poquito cómo surgió, por cuál fue la idea inicial, qué proyecto, cómo lo proyectas, ¿no? Hacia adelante, qué más, qué otros proyectos respecto a esta iniciativa quisieras hacer y al final que nos pudieras comentar un poco sobre los grupos de apoyo que conozcas, organizaciones, que pudieran ayudar a las personas con discapacidad. En cuanto a recomendaciones, para empezar por el final, este, tengo mucho miedo siempre de recomendar. Soy una persona que no recomiendo fácilmente. Para recomendar algo tengo que verlo, vivirlo y si pudiera recomendar a alguien podría ser el psicólogo Ernesto Reaño que trabaja con población neurodiversa o autista. En cuanto a discapacidad visual, pues me recomiendo a mí misma. Muy este, bien, perfecto. claro, es que cuando uno recomienda, pone su palabra y dice yo te recomiendo y si pasa algo es como ¿quién recomendó? ¿No? Entonces, puede que hayan grupos, Exactamente, que yo hayan iniciativas. pienso lo mismo que tú, Sí, Katy, pienso lo mismo que tú. Si hay alguien a quien es, recomendar, primero se recomienda a uno mismo y luego, bueno. en serio. Puedo recomendar también a algunos colegas que yo sé cómo es su trato, su abordaje. Yo siempre, la vida me ha enseñado que no por tener una profesión va a ser uno un buen profesional. No, eso te lo da la vida, el trato con los demás. Un cartón no te dice nada acerca de cómo un profesional va a tratar a una persona. Así que en cuanto a ello, pues puedo decirte eso, ¿no? En cuanto a lo que me dices de, ay, ¿cómo era la pregunta? Ay, me olvidé. Ah, sí, respecto a tu propia iniciativa que estás teniendo, ¿cuál fue la Ah, idea ya. inicial y cómo lo proyectas, ¿no? Hacia futuro. Bueno, como dice Víctor Frankl, no hay sufrimiento sin sentido. Yo, en realidad, cuando empezó la pandemia, sí debo decir que creo que hasta tuve un episodio depresivo, ¿ya? Porque yo soy una persona que me gusta mucho movilizarme. O sea, yo soy una persona que voy de acá para allá. Yo me he ido a Quilca, Amazonas, a buscar libros, a buscar películas al hueco. Me iba al centro de Lima a pasear, de repente también me iba a Miraflores a comprarme un perfume o a elegir un polito. O sea, yo siempre he hecho mis cosas sola. Y el hecho de estar confinada en mi casa, eh, lo que sí hice era ir a botar la basura todos los días. Y eso sí, nadie me lo quitó. Yo dije, yo soy la encargada de ir a botar la basura y también cerca de mi casa tenía una tienda. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Es que en realidad la pandemia ha afectado psicológicamente a mucha población con discapacidad que ya tenía logrado algo importante, que es el autodesplazamiento independiente.
Y pues me deprimí, la verdad. Me deprimí y dije, ¿para qué estudié psicología? No sé, debí haber elegido otra carrera. No sé, pensaba muchas cosas, la verdad. Hasta que luego dije, oye, pero yo tengo mi título y ya me colegié. ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer con esta profesión que realmente pueda servir a los demás y que me pueda servir a mí misma también, ¿no? Pero lo más importante es que pueda servir yo a los demás y mantenerme ocupada, entretenida, porque también trabajar todo el tiempo realmente no es bueno, o sea, es como el pastel, ¿no? Hay que dividir el pastel en diferentes áreas, ¿no? Entonces, en realidad surgió justamente en ese sentido, ¿no? Preguntándome qué espera la vida de mí con mi profesión y con esta situación en la que realmente me siento tan estresada de no poder salir. ¿Seré yo la única? ¿Habrá más personas igual que yo? Y pues dije, bueno, voy a hacer unos conversatorios. Una vez una chica estaba en un grupo de chicas y me dijeron, Katy, ¿por qué no haces un tallercito sobre algo, pero gratis? Porque nosotros no tenemos plata, por favor. Y yo, bueno, ya está bien. Y empecé con uno, luego empecé con dos, con tres, y me dijeron, ¿y si lo grabas? ¿Y si lo subes a YouTube? ¿Y si yo te ayudo? Y luego salía la otra chica y decía, yo también te ayudo. Y bueno, y así, ¿no? Realmente fue co-construyéndose algo muy simpático. Y cabe resaltar que no es la primera vez que yo hago este tipo de talleres, ¿no? En el año 2016, gracias al doctor Alejandro Solomón, presentamos programas, dos programas, para ampliar la percepción de sentido de vida en las personas con discapacidad visual. Eh, Perdón, sería interesante de repente señalar quién es Solomón, ¿no? Filósofo y ah, profesor con discapacidad, ¿no? no, Alejandro Solomón es un psicólogo, psicoterapeuta también que Perdón. está, sí, Pensé está que formado. te referías al Salomón de UNIFE. Exactamente, él. Claro, y no me digas que ya no enseña en UNIFE. Sí, 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 hasta donde sé, sí sigue enseñando en UNIFE, pero en el 2016 yo hice el internado justamente en su centro. Ah, ya, perfecto. Y, ajá, y con él creamos dos programas para ampliar la percepción de sentido en personas con discapacidad visual y sus familias, y lo presentamos, o sea, salió bonito, realmente salieron muy buenos resultados de ahí, y realmente fue muy bonito y lo presenté en 2017 en un congreso de logoterapia en Bogotá, me invitaron y eso fue muy bonito, ¿no? Porque también psicoeduqué en discapacidad por allá, ¿no? En Bogotá. Katy, mm, muchas gracias. Antes que nos dé las palabras finales, Luis, quiero agradecerte por esta entrevista que ha ayudado un poco a sensibilizar y a visibilizar tanto al psicólogo con discapacidad como a la persona con discapacidad que requiere atención psicológica o que tiene necesidad psicológica. Realmente para nosotros ha sido un honor que nos acompañes. Yo estoy muy contento de cómo estás desarrollándote profesionalmente. Eh, de verdad que es un gusto. Y por favor, quisiera saber cómo te pueden encontrar en redes para algún Ah, tipo ya de bueno. consulta, para algún tipo de consulta psicológica, para algún taller, para consejerías. ¿Cómo te pueden encontrar quienes nos están acompañando o quienes nos van a ver luego en YouTube y en el canal que tenemos o en la página que tenemos de Facebook? ¿Cómo pueden encontrarte en las redes? Bueno, estoy en mi canal de YouTube, pueden suscribirse como Mis Cuatro Sentidos. También estoy en Facebook como Mis Cuatro Sentidos. Estoy en Twitter también. Me gusta mucho el Twitter, estoy como KM Psicóloga. Y también, Lo sé, Katy, te sigo en Twitter. bueno, y también me pueden encontrar en mi correo, que es miscuatrosentidos@gmail.com, o a través de mi WhatsApp, que es 960-951-132. ¿Nos repites, por favor, tu WhatsApp? Sí, 960-951-132. Muchas gracias. Listo, muchas gracias Katy igualmente por tu tiempo, por estar aquí conversando con nosotros sobre ese tema tan importante.
esperamos también poderte tener en una próxima ocasión y justamente queremos seguir tratando estos temas, ¿no? Y en una próxima ocasión vamos a traer a otro psicólogo también que trabaja en población con discapacidad, ¿no? En una OMAPED. Eh, Sería interesante de repente programar, ¿no? Una futuro programa de repente contigo si te interesa, ¿no? Y con este psicólogo. Te invitamos a escuchar también el programa cuando salga el siguiente, para que puedan intercambiar de repente perspectivas en un futuro, ¿no? A mí se me haría muy interesante. Eh, Muchas gracias, Katy. No sé si tengas unas palabras de despedida. Sí, por favor, solamente recuerden que las personas con discapacidad y sin discapacidad todos tenemos limitaciones, pero en lugar de hablar de limitaciones, hablemos siempre sobre posibilidades, sobre aspectos en los cuales la vida se nos representa como un reto y que este reto que es la vida, la única diferencia entre una persona con y sin discapacidad es que la persona con discapacidad, muchas veces la discapacidad puede ser visible o no visible también como una discapacidad auditiva, pero olvidémonos por favor de las palabras límites, de cuál ha sido la parte más difícil, de qué es lo más duro que te ha tocado vivir, porque la discapacidad no hace a la persona, ¿no? Entonces, hablemos más bien sobre cómo has hecho para poder salir airoso de tal situación o cómo hiciste para lograr tal objetivo, ¿no? La autoeficacia es muy importante en este aspecto, el sentido del humor, el utilizar la palabra ver sin ningún problema. Así que bueno, nos vemos pronto cuando ustedes quieran. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Luis. Cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Igual, Esto fue IPAC al aire. igualmente un gusto. Hasta luego, Hasta José. Hasta luego. luego, Katy. Hasta luego, Katy, muy amable. Gracias, Luis. Un gusto, como siempre, conversar con ustedes en esta ocasión. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana, a las 8 de la noche. Nos vemos. Muy buenas noches a todos. Buen fin de semana.